continuación vamos a resolver la pregunta B3 correspondiente al examen de Matemáticas 2 realizado dentro de la convocatoria de junio de la EBAU 2021 en la Comunidad de Madrid. La pregunta dice lo siguiente: sean los planos π1 definido por x más y igual a 1 y π2 definido por x más z igual a 1. A. Halle los planos paralelos al plano π1 tales que su distancia al origen de coordenadas sea 2. B. Halle la recta que pasa por el punto 0, 2, 0 y es perpendicular al plano π2. Y C. Halle la distancia entre los puntos de intersección del plano π1 con los ejes x e y. Bien, pues aquí tenemos los planos π1 y π2 que nos dan en el enunciado, y en el primer apartado nos piden que calculemos los planos paralelos a π1 tales que su distancia al origen de coordenadas sea igual a 2. Bien, pues si tienen que ser paralelos a π1, si vemos la ecuación del plano, pues nos pongo aquí la ecuación general de un plano. Y si recordáis un poquillo, el vector normal a un plano viene directamente representado por los coeficientes de la x, de la y y de la z. Entonces, si nos piden planos que sean paralelos a uno dado, o sea, este de aquí, pues toda esta parte tendrá que ser igual, porque tendrán que tener el mismo vector normal al ser paralelos. Por lo tanto, los planos pi alfa que nos están pidiendo, paralelos a pi1, pues tienen que ser del tipo x más y más d igual a 0. Esto es lo único que no conocemos por ahora. Ya con eso hemos empezado a acotar el problema. Siguiente condición: que la distancia al origen de esos planos sea igual a 2 unidades. La fórmula de la distancia de un punto a un plano, en este caso el punto es el origen y el plano los genéricos pi alfa, esa fórmula general es igual a esto que os estoy poniendo aquí. Y ahora os explico lo que es cada cosa. El denominador, si os dais cuenta, no es más que el módulo del vector normal del plano, y x0, y0, z0 no es otra cosa que las coordenadas del punto. En nuestro caso es el origen, luego van a ser 0, 0, 0. Por lo tanto voy a tener que 2, porque me daban el dato de la distancia en el enunciado, 2 va a ser igual al valor absoluto de... Aquí, como tengo que multiplicar por 0, estos tres primeros términos se me van a ir. Y luego aquí tengo que poner la d, que es precisamente lo que no conozco. Abajo, la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Es decir, los coeficientes de x, y z. Uno para la x, uno para la y, la z 0. Luego queda esto. Por lo tanto, queda esta expresión. Paso el raíz de 2 multiplicando al otro lado. Y el valor absoluto, ¿qué nos hace? Pues cuando es positivo el valor de d, el valor absoluto lo deja igual, o sea que una solución sería esta. Y la otra, cuando es negativo, lo cambia de signo, por lo tanto, como si hiciera menor d igual a 2 raíz de 2, por lo tanto la otra posible solución, o el otro plano, sería aquel que tiene d igual a menos 2 raíz de 2. Por lo tanto, ya tenemos los dos planos, o los dos posibles planos que cumplen las condiciones que nos dan en el enunciado. El primero lo voy a llamar pi alfa 1, por ejemplo, pues va a ser x más y más d, pues más 2 raíz de 2,
igual a 0 y el segundo pues lo llamo pi alfa 2 y va a ser igual x más y, pero en este caso menos 2 raíz de 2 igual a 0. Y así ya tendríais terminado el primer apartado. En el segundo apartado nos piden que calculemos la recta que pasa por 0, 2, 0 y es perpendicular a pi 2. Bueno, pues primero vamos a hacer un pequeño esquema de lo que nos están pidiendo. Tenemos ahí nuestro plano pi 2 y nos piden una recta vamos a denominar R, que pasa por este punto, vamos a llamar P, por ejemplo, y que es perpendicular a pi 2. Es decir, esto forma 90 grados, pues con eso nos están diciendo que el vector normal del plano pi 2, que lo voy a llamar N2, sería este, vector normal o perpendicular a ese plano, pues va a ser paralelo al vector director de nuestra recta. Entonces ya tenemos muy bien definida esa recta, porque tenemos su vector director, ya que sabemos que el vector normal del plano pi 2 son los coeficientes de x y z, o sea, va a ser 1, 0 para la y, 1 para la z, o sea, va a ser 1, 0, 1, igual a nuestro vector director. Y luego pasar por el punto P, 0, 2, 0. Pues bueno, como no se especifica el tipo de ecuación que quieren, pues la podemos poner de cualquier forma. Pues por ejemplo la voy a poner en paramétricas. Acordaos que se ponía x y z. Primero las coordenadas del punto y luego más el vector director por un parámetro. Pues entonces, bien puesto, x lambda y será igual a 2, z será igual a lambda. Pues esa es la recta R definida en forma paramétrica. Y por último nos piden que hallemos la distancia entre los puntos de corte del plano pi 1 con los ejes x e y. Bien, pues por ejemplo el punto de corte con el eje x lo voy a llamar P, el punto de corte con el eje y lo voy a llamar Q. El plano pi 1, recordad que era el x más y igual a 1. Bien, ¿y cómo calculamos esos puntos de corte? Pues muy sencillo. El punto P, hemos dicho, punto de corte del plano pi 1 con el eje x. Bien, la ecuación del eje x, que es una recta, pues lo ponemos como intersección de dos planos. Y los dos planos van a ser justamente en los que no aparece la x, o sea, igual a 0, z igual a 0. Pues simplemente tendremos que, para hallar ese punto de intersección o punto de corte, sustituir esto en la expresión de pi 1. Entonces, x no aparece y es 0 igual a 1, pues de aquí sacamos ya el valor que nos faltaba, el valor de x. Luego tenemos que el punto P va a ser x1 y 0, z, 0. Punto Q, que hemos dicho que era el punto de corte del plano pi 1 con el eje y. Pues el eje y, de la misma manera que hemos hecho antes el x, pues como intersección de dos planos el x0 y la coordenada que no aparece ahí, la z, 0. Igual sustituimos aquí la x por 0, me queda solamente y igual a 1, así ya tenemos la coordenada que falta. Luego el punto Q va a ser el x0 y 1, z, 0. Y ahora simplemente tengo que hallar la distancia entre esos puntos. Pues bueno, la distancia entre dos puntos no era otra cosa que el módulo del vector que va de uno a otro. Y el vector que va de uno a otro, pues se sacaba muy fácil, era
restar el final menos el inicial. Os lo pongo como vector de posición, que es la manera correcta de ponerlo, pero bueno, ya sabéis que lo aprendemos restando el punto final menos el punto inicial. Entonces el OQ menos el OP. Restar vectores muy fácil, ¿no? 0 menos 1, o sea, componente a componente. Ya lo tenemos, pues simplemente hay que hallar el módulo. Y el módulo de un vector, pues también muy sencillo, la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Luego me queda raíz de 2 unidades. Pues con esto ya tendríamos completamente terminado el ejercicio.